Las pequeñas lloraron a gritos cuando su madre las arrojó sobre la cama y comenzó a empacar su ropa en una maleta. Su rostro estaba tenso de ira, como el de alguien listo para pelear contra el mundo entero. El señor Peter, su marido, dijo suavemente: «Las bebés están llorando. Necesitan a su madre». Pero Linda respondió con voz fría y tajante: «Ya no son mi problema. Te dejo». Siguió metiendo su ropa en la maleta sin mirarlo. «Por favor, no te vayas», suplicó Peter. «Si no es por mí, quédate por el bien de estas hijas inocentes que Dios nos dio». Linda se volvió hacia él y espetó: «No me casé contigo para sufrir. Como no puedes darme la vida que quiero, se acabó. No vengas a buscarme. En cuanto a las bebés, haz lo que quieras con ellas. No me importan». Hizo una pausa, torció los labios con amargura y añadió: «Para ser sincera, ni siquiera me importa si viven o mueren». Con eso, cerró la cremallera de su maleta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Todo había sido pacífico entre Peter y su esposa. Pero las cosas cambiaron el día que él perdió su trabajo. Desde entonces, Linda había estado amenazando con irse. Se quejaba de todo: la pequeña habitación a la que se mudaron, la comida sencilla que tenían que comer. Peter le seguía suplicando, no solo porque la amaba, sino por el bien de sus pequeñas hijas, Mary y Naomi, que tenían solo 3 meses, pero Linda nunca escuchó. El señor Peter cargó a las bebés en sus brazos y las acunó suavemente. Aunque seguían llorando, las meció de un lado a otro hasta que poco a poco se calmaron. Mientras miraba sus rostros inocentes, su corazón se oprimió, pero su voz fue firme. «Puede que no tenga dinero para darles la mejor vida», susurró, «pero prometo que seré el mejor padre del mundo para ustedes». Siguió meciéndolas suavemente y poco después las mellizas se quedaron dormidas. La mañana siguiente llegó con hambre y preocupación. El señor Peter se despertó sin comida, sin dinero y con 2 bebés que lloraban, Mary y Naomi, que necesitaban ser alimentadas. No había tiempo para lamentarse. Tenía que moverse. Tenía que proveer. Como ya no tenía un trabajo en la empresa, salió y alquiló una carretilla. Luego se ató a las bebés al pecho y se dirigió al mercado a buscar trabajo. Empezó a empujar bolsas pesadas para la gente. Muchos se quedaron mirando. Algunos lo miraban con lástima. Algunos sonreían y le ponían pequeñas monedas en las manos para las bebés. Una anciana con una profunda preocupación escrita en su rostro lo detuvo y le dijo suavemente: «Estás haciendo un gran trabajo». Luego le puso 500 nairas en la palma de la mano. «Esto es para las bebés». El señor Peter inclinó ligeramente la cabeza y le dio las gracias. Luego continuó su trabajo. Pero no todos fueron amables. Una mujer ruidosa le silbó y le gritó: «Disfruta, maestro. Cuando estabas ocupado disfrutando en la cama, no pensaste en la responsabilidad. Ahora sufres solo». El señor Peter la escuchó alto y claro. Sus palabras le dolieron, pero no dijo nada. No le importaba lo que pensaran los demás. Lo único que le importaba era que sus pequeñas hijas estuvieran bien. Después de un largo día de duro trabajo, el señor Peter regresó a casa. Aunque había pasado todo el día empujando cargas pesadas mientras cuidaba a sus bebés, se sentía feliz. Había ganado suficiente dinero para cuidar de sus hijas. Esa tarde, fue a una farmacia cercana y habló con el farmacéutico. Le explicó su situación y le pidió ayuda con las cosas que necesitaba para alimentar a sus bebés. El amable farmacéutico le hizo una lista. Incluía leche en polvo para bebés y algunas medicinas básicas para el cuidado de las bebés. El señor Peter pagó por todo y regresó a casa, sintiéndose agradecido. Día tras día, continuó trabajando con las mellizas atadas a su pecho. No tenía a nadie más que le ayudara. Su madre había fallecido y no tenía hermanas. Era agotador, pero nunca se quejó. De hecho, sentía alegría en su corazón al saber que podía cuidar de sus hijas. Al principio, no creyó que pudiera hacerlo, pero ahora lo estaba logrando y las bebés estaban bien. Una mañana de lunes, al salir con su carretilla, una voz familiar lo llamó. Era Mama Caroline, una anciana vecina. Se acercó y le dijo: «Déjame a las bebés hoy. Las cuidaré hasta que regreses». El señor Peter dudó. Ella añadió suavemente: «Quiero ayudarte. Además, el sol es demasiado fuerte para estas pequeñas. No te preocupes, las cuidaré muy bien». Después de pensarlo un momento, el señor Peter se las entregó y se fue a trabajar.
Aunque se sintió aliviado del estrés de cargar a las bebés todo el día, su corazón seguía inquieto. Esas niñas eran su mundo entero. Desde que su madre se fue, había formado un vínculo inquebrantable con ellas. Daría su vida para protegerlas. Mama Caro, como todos la llamaban, era pobre, pero de buen corazón. Cuidaba a las bebés con amor. Las alimentaba, las bañaba y las vestía con suavidad. Cuando el señor Peter regresó por la noche, encontró a sus hijas riendo felizmente en los brazos de Mama Caro. Sonrió con profunda gratitud y se las llevó a casa. A partir de ese día, Mama Caro lo ayudó cada vez que salía con su carretilla. Las mellizas crecieron conociendo a dos personas, su padre amoroso y Mama Caro, la mujer a la que llamaban mamá. Mary y Naomi no asistieron a las mejores escuelas privadas, pero su padre se aseguró de trabajar duro para pagar sus matrículas y comprar todos los libros que necesitaban. También les enseñó a ser amables, respetuosas y trabajadoras. A los 18 años, las mellizas se graduaron de la escuela secundaria de la comunidad. El señor Peter estaba lleno de orgullo. Las niñas estudiaron día y noche para sus exámenes de BASCE y HAM. Mary obtuvo 325 en su HAM. Naomi obtuvo una puntuación aún más alta, 341. Ambas obtuvieron admisión para estudiar medicina y cirugía en la misma universidad. Pero fue entonces cuando comenzó la verdadera lucha. Una tarde, Mary y Naomi llegaron a casa riendo y llenas de emoción. Corrieron hacia su padre y le entregaron sus resguardos de resultados impresos. El señor Peter sonrió y las felicitó. «Oh, hijas mías, lo han hecho bien. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ahora puedo caminar por la ciudad con los hombros en alto. Mis hijas pronto serán doctoras», dijo, fingiendo caminar como un gran hombre. Su pecho se hinchó. Todos rieron juntos. La casa estaba llena de alegría. Pero más tarde, el señor Peter se fue en silencio a su habitación y su sonrisa se desvaneció. Se sentó en el borde de la cama, en silencio y con el corazón apesadumbrado. No tenía dinero, ni siquiera lo suficiente para patrocinar a una de ellas. Estaba completamente arruinado. Bajó la cabeza y susurró para sí mismo: «Todos estos años de trabajo duro. Ahora mis hijas lo han logrado y no puedo pagar sus matrículas». Se sintió como si se estuviera ahogando, indefenso y avergonzado. Pero luego apretó los puños y murmuró: «No, no dejaré que el dinero las detenga. Haré lo que sea necesario. Mis hijas deben ser doctoras». A la mañana siguiente, el señor Peter se levantó muy temprano, mucho antes de que las mellizas se despertaran. Pero esta vez no llevó su carretilla. Sabía en lo más profundo de su corazón que lo que necesitaba ahora estaba mucho más allá de lo que aquella vieja carretilla podía proporcionar. Caminó con pasos pesados hasta la casa de un hombre rico del vecindario y pidió hablar con él. El hombre rico, aún en pijama, lo miró con recelo. «¿Qué negocio te trae a mi casa tan temprano por la mañana?». El señor Peter se arrodilló y dijo: «Por favor, señor, quiero que me tome como su sirviente. Haré lo que me diga. Lavar su ropa, cocinar su comida, barrer su patio. Solo ayúdeme a enviar a mis dos hijas a la universidad. Trabajaré para usted como un esclavo hasta que se gradúen». Le explicó al hombre rico que Mary y Naomi eran su vida, la única alegría que le quedaba en su mundo. Rogó al hombre con todo su corazón. Pero el hombre rico negó con la cabeza y dijo fríamente: «Educar a dos estudiantes de medicina y cirugía no es un juego de niños. No lo haré». El señor Peter se levantó en silencio y se fue. No se detuvo ahí. Fue a 5 casas más de personas ricas, una tras otra. Cada vez se arrodillaba y suplicaba, ofreciendo servir a cambio de la educación de sus hijas, pero todos dijeron que no. Cansado y destrozado, el señor Peter regresó a casa. Durante 2 días, regresó del trabajo sin decir mucho. Estaba callado. Su corazón estaba pesado. No sabía cómo decirles a sus hijas que sus sueños podrían no hacerse realidad. Pero una noche, reunió su coraje y las llamó a su habitación. «Hijas mías», dijo suavemente. «Lo siento. Les he fallado a ambas. Por favor, perdónenme. Hice una promesa hace mucho tiempo, cuando eran pequeñas, de que las enviaría a los confines de la tierra a estudiar. Pero ahora ni siquiera tengo suficiente para enviarlas a la universidad». Intentó mantenerse fuerte, pero su voz se quebró. Volvió la cara y tragó con fuerza para contener las lágrimas. Naomi se levantó y dijo suavemente: «Papá, no hay nada que perdonar. Sabemos cuánto nos amas. Sabemos que nos habrías enviado incluso a la luna si hubieras tenido el dinero.
Mary añadió, vayamos a la universidad o no, siempre te amaremos. Ambas abrazaron a su padre con fuerza. Esa noche, cuando el señor Peter estuvo seguro de que sus hijas estaban dormidas, se arrodilló en silencio junto a su cama y comenzó a clamar a Dios. Su voz era baja, pero el dolor en ella era profundo. Dios, por favor, ayúdame. No tengo nada, pero tú lo tienes todo. Mis hijas merecen esta oportunidad. Por favor, Señor, ayúdame a enviarlas a la escuela. Lloró amargamente, golpeando las manos en el suelo. Sus hombros temblaban. Rogó a Dios como un hombre ahogándose en la tristeza. Mary y Naomi estaban despiertas. Lo escucharon todo. Les destrozó el corazón. Toda su vida, su padre había sido su roca. Nunca lloraba, nunca se quejaba. Incluso cuando la vida era dura, pero esa noche estaba llorando por ellas. Enterraron sus rostros en sus almohadas y sollozaron en silencio. Los días siguientes transcurrieron con un poco de paz en la casa. Mary y Naomi, aunque tristes, se mantuvieron fuertes. Dieron un paso audaz. Fueron a la universidad y aplazaron su admisión. Fue doloroso, pero tenían un plan. Querían trabajar, ahorrar dinero y ayudar a su padre el próximo año. Un día, salieron juntas a buscar trabajo. Después de muchos rechazos, encontraron uno en un restaurante limpio y decente. Mary y Naomi comenzaron a trabajar allí inmediatamente. Saludaban a los clientes con sonrisas, servían la comida con cuidado y mostraban respeto a todos. Los clientes les agradaban y les daban propinas generosas. Algunos hombres intentaron aprovecharse de su pobreza, pero las mellizas se mantuvieron firmes. Se negaron a vender su dignidad. Ahorraron casi cada centavo que ganaban. Por la noche, contaban su dinero y rezaban con su padre. El señor Peter nunca dejó de rezar por ellas. Todos los días se arrodillaba y pedía a Dios que bendijera el trabajo de sus manos. Después de unos 7 meses de arduo trabajo, ahorro y oración, Mary y Naomi abrieron un pequeño restaurante propio. No era grande, pero estaba limpio, ordenado y bellamente dispuesto. Cocinaban comida deliciosa y trataban a cada cliente como si fuera de la familia. También usaron las redes sociales para anunciarse. En poco tiempo, los clientes comenzaron a llegar en grandes cantidades. El pequeño restaurante se hizo popular. Mary y Naomi finalmente estaban ascendiendo. Continuaron ahorrando cada centavo del dinero que ganaban. El sueño de convertirse en doctoras aún ardía en sus corazones. Pero la vida tenía su propio camino. El destino, sin embargo, les tenía algo diferente reservado. Una noche, después de un largo y agotador día en el restaurante, Mary estaba limpiando las mesas cuando notó un maletín negro debajo de una de las sillas. «Mira, Naomi», dijo, sosteniéndolo. «Alguien debe haberlo olvidado». La curiosidad se apoderó de ellas. Abrieron el maletín con cuidado y se quedaron heladas. Dentro había muchos documentos de aspecto importante y un grueso fajo de dólares estadounidenses. Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. Esta persona debe ser muy rica. No perdieron el tiempo. Cerraron el maletín y se lo llevaron a casa. Cuando el señor Peter lo vio, escuchó a las niñas en silencio y luego asintió. Hicieron lo correcto al traerlo a casa. No se preocupen, el dueño definitivamente vendrá a buscarlo. Esta maleta es demasiado valiosa para perderla. A la mañana siguiente, las niñas regresaron temprano al restaurante con el maletín. Al llegar, vieron a un hombre de aspecto rico parado junto a un brillante coche negro, con aspecto preocupado. Cuando lo saludaron, él preguntó inmediatamente, ¿vieron por casualidad un maletín negro? Sí, respondió Mary, metiendo la mano en el saco que llevaban. Se lo entregó con cuidado. El hombre lo miró, visiblemente aliviado. Muchas gracias, dijo rápidamente, recogió el maletín, entró en su coche y se marchó sin decir una palabra. Naomi parpadeó. Debería habernos dado al menos uno de esos dólares, bromeó. Mary se rió. Entonces, ¿en tu mente ahora quieres dólares? Empezaré a llamarte Lady Dollars. Ambas rieron y entraron al restaurante para comenzar el trabajo del día. Seguían siendo las únicas 2 trabajadoras en el lugar. No había crecido lo suficiente como para contratar a más personal, pero seguían teniendo esperanzas. Cada día era un paso adelante. Alrededor del mediodía, mientras el sol brillaba sobre las bulliciosas calles, regresó el mismo hombre que se había llevado el maletín antes. Llegó en el mismo coche brillante, pero esta vez no tenía prisa.
Se detuvo y sonrió a Mary y Naomi. «Soy el príncipe Tony», se presentó, saliendo del coche. «Por su honestidad y fidelidad, quiero recompensarlas». Mary y Naomi intercambiaron miradas esperanzadas, preguntándose si este sería finalmente el momento en que recibirían un poco de dinero extra, pero para su sorpresa, el príncipe Tony no les entregó dinero. En cambio, las llevó a un edificio grande e impresionante. «Esto es para ustedes», dijo. Los documentos del maletín eran más valiosos que el dinero. Salvaron a mi familia al preservar esa maleta. Ahora quiero que tengan este edificio para su restaurante. Es todo suyo. Mary y Naomi se quedaron allí, conmocionadas. No podían creerlo. Habían trabajado tan duro. Y ahora parecía un sueño hecho realidad. Las lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos mientras le daban las gracias una y otra vez con el corazón lleno de alegría. Rápidamente tomaron un taxi y se dirigieron a buscar a su padre. Lo vieron en el mercado, de pie junto a su carretilla, bebiendo un refrescante vaso de Kunu. Sin decir una palabra, corrieron hacia él, abrazándolo. La gente en el mercado se quedó mirando, asombrada al ver a estas dos hermosas jóvenes abrazando al pobre hombre. El señor Peter se rió, moviendo la cabeza con incredulidad. «Siéntense», dijo con una cálida sonrisa. «Les compraré un poco de Kunu». Se sentaron con él, bebiendo la bebida fría, su emoción desbordándose. Finalmente, Naomi habló. «Tenemos una sorpresa para ti, papá». «¿Qué es?», preguntó el señor Peter. Su curiosidad se agudizó. Sonrió, preguntándose qué tendrían sus hijas preparado. Las palabras no podían expresar su emoción, así que simplemente se levantaron, indicándole que la siguiera. El señor Peter se puso de pie inmediatamente y la siguió. Cuando llegaron al gran edificio, la voz de Naomi resonó con emoción. «Es nuestro, papá. El hombre que perdió el maletín nos lo dio. Dijo, debemos abrir nuestro restaurante aquí». Las lágrimas de felicidad llenaron los ojos del señor Peter. No podía creer lo que oía. El restaurante, el nuevo comienzo, la recompensa por la honestidad de sus hijas. Era todo lo que siempre había soñado para ellas. Todos celebraron juntos, risas y alegría llenaban el aire mientras estaban de pie frente al edificio que ahora era suyo. Esa tarde en casa, Mary y Naomi se sentaron con su padre. Podían ver el cansancio en su rostro, los años de duro trabajo cobrándole factura. Mary habló en voz baja pero con firmeza. «Papá, es hora de que dejes de empujar la carretilla. No te estás volviendo más joven. Este tipo de trabajo duro es para hombres más jóvenes, no para ti», dijo, con la voz llena de amor. Naomi asintió de acuerdo. «Nosotras nos encargamos ahora. Nos has dado todo lo que necesitamos para tener éxito, y ahora es el momento de que descanses». El señor Peter abrió la boca como para discutir, pero vio la determinación en sus ojos. No pudo evitar conmoverse con sus palabras. Habían trabajado tan duro, y ahora estaban de pie, ya no dependían de él con el corazón encogido. Pero con un sentimiento de inmensa gratitud, el señor Peter accedió a retirarse de su arduo trabajo ese día. El príncipe Tony no solo les dio el edificio. Lo había amueblado con sillas, mesas, platos y ollas nuevas. Les había proporcionado todo lo que necesitaban para que el restaurante fuera un éxito. Las niñas pusieron todo su corazón en perfeccionar el lugar. El restaurante de Mary y Naomi estaba lleno de actividad. El ambiente era elegante, acogedor y cálido. La comida era deliciosa, y su hospitalidad amable, paciente y genuina fue una fuerza impulsora detrás del éxito. Pronto, los clientes acudieron en masa, disfrutando tanto de las deliciosas comidas como del ambiente acogedor. El restaurante ya no era solo un negocio. Era un símbolo de esperanza, una salida de la pobreza y un sueño hecho realidad a través del trabajo duro y la perseverancia. Más importante aún, las niñas se aseguraron de cuidar a su padre. Ya no tenía que trabajar duro bajo el calor. Lo trataron como a un rey, proveyéndole de maneras que nunca había soñado. Sus manos cansadas y curtidas ya no necesitaban llevar cargas pesadas. En cambio, pasaba sus días disfrutando de los frutos de su trabajo, sabiendo que sus sacrificios los habían llevado hasta allí. Pero Mary y Naomi no olvidaron a quienes las habían ayudado en el camino. Recordaron a Mama Caro, quien las había ayudado cuando eran bebés. Ahora era anciana, siempre enferma, pero había sido un pilar de apoyo en sus vidas. Mary y Naomi se aseguraron de que su vida fuera lo más cómoda posible. Renovaron su pequeña casa, haciéndola acogedora y habitable cada mes.
Le enviaban dinero, pagaban sus facturas de hospital y se aseguraban de que nunca le faltara nada. Su amabilidad hacia Mama Caro era tan sincera como su amor por su padre. Conocían el valor de la gratitud y querían asegurarse de que las personas que las habían ayudado en el camino nunca fueran olvidadas. Una tarde, una mujer entró en el restaurante con aspecto perdido y cansado. ¿Qué desea?, preguntó una de las trabajadoras, con la voz teñida de curiosidad. La mujer levantó la vista, con los ojos llenos de esperanza. «Busco trabajo». La empleada, sintiendo la desesperación en su tono, la llevó hasta Mary y Naomi. La mujer suplicó: «Puedo hacer cualquier cosa. Lavar platos, fregar los suelos, servir platos. Por favor, solo necesito trabajar». Aunque no había vacantes para una nueva empleada, Mary y Naomi sintieron una extraña atracción en sus corazones por la mujer. No podían explicarlo, pero decidieron darle una oportunidad. Le dieron el trabajo de lavar platos. Sin que ellas lo supieran, esta mujer era Linda, su madre. Después de 3 matrimonios fallidos con hombres ricos, se había quedado sin nada. De vuelta a la casilla de salida, había usado y había sido usada. Pero esta vez, parecía que no tenía a dónde ir. Al día siguiente, el señor Peter fue a visitar a sus hijas. Después de intercambiar saludos, entró en la cocina donde vio a Linda. Ella no lo había notado, así que él retrocedió en silencio, con el corazón apesadumbrado por los recuerdos. Encontró a sus hijas y las sentó, su voz teñida de una seriedad tranquila. ¿Tienen una nueva lavaplatos? Sí, papá, respondió Mary. ¿La conoces? No, respondieron ambas, perplejas. ¿Pero por qué preguntas por ella? Él se aclaró la garganta, sus palabras lentas y deliberadas. Esa mujer es Linda, su madre. Los ojos de Naomi se abrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿Nuestra madre? Sí, ella es su madre. Después de que se fue, quemé todas sus fotos. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Así que nunca la han visto. Los 3 entraron en la cocina. Cuando Linda vio al señor Peter allí, su rostro se descompuso y se quedó paralizada, incapaz de decir una palabra. El señor Peter respiró hondo y se volvió hacia Linda, su voz firme pero cargada de emoción. Las mujeres que te contrataron, ellas son tus hijas. El rostro de Linda perdió color, sus labios temblaban mientras susurraba: lo siento mucho, hijas mías. Las palabras salieron entre sollozos suaves, apenas audibles, mientras inclinaba la cabeza con arrepentimiento. El rostro de Mary se endureció, una tormenta de emociones se gestaba en sus ojos. Tienes que irte, dijo con firmeza. Recogió un puñado de efectivo del mostrador y se lo entregó a Linda. Esto es más de lo que has trabajado. Ve a algún lugar. No te conozco y no eres mi madre. Mi madre es Mama Caro, no está extraña. Su voz se quebró en la última frase, pero la ira aún ardía en su corazón. Naomi, que había estado observando la escena en silencio, abrazó a su hermana, sujetándola con fuerza. Sé que te duele, Mary, y a mí también, dijo suavemente, con la voz llena de compasión. Pero por favor, no la eches. No ahora. Necesita nuestra ayuda. El rostro de Mary se retorció de dolor, sus lágrimas comenzaron a fluir libremente. No quiero ayudar, susurró. Luego, señalando a Linda, gritó: esta mujer nos abandonó. Se fue por su camino mientras nosotras nos quedamos para valernos por nosotras mismas. Nos dejó con nuestro padre para sufrir y morir. El dolor en su voz era crudo. La verdad finalmente brotaba de su corazón. Sus sollozos resonaron por la habitación, profundos y dolorosos. Las lágrimas parecían interminables. Pero lentamente, a medida que la emoción se derramaba, comenzó a calmarse. El peso del dolor se aligeró, aunque solo fuera por un momento. Linda, temblorosa, se acercó a ellas. Su voz llena de remordimiento. Lo siento, hijas mías. Por favor, perdonadme. Era joven, tonta y egoísta. Por favor, perdonadme. Esa tarde, el señor Peter se sentó con sus hijas, con el rostro marcado por una tristeza silenciosa. La conversación que siguió fue difícil. El ambiente estaba denso de tensión, pero al final, sus corazones se ablandaron. Perdonaron a Linda, aunque no fue una decisión fácil. Al día siguiente, Mary y Naomi decidieron darle a Linda un nuevo papel en el restaurante. No podían soportar la idea de que siguiera lavando platos.
Sería la encargada, supervisando las operaciones, un papel que le permitiría mostrar responsabilidad y respeto. Al principio, Linda parecía encarnar la amabilidad que el restaurante necesitaba. Los trabajadores no tenían ningún problema con ella, y los clientes parecían congeniar con su suave presencia. Pero con el tiempo, algo cambió. El temperamento de Linda se disparó. Su suave voz se volvió aguda y autoritaria. Comenzó a intimidar a los trabajadores, regañándolos por pequeños errores. Su actitud se agriaba como comida estropeada. El ambiente en el restaurante se volvió tenso. Los trabajadores comenzaron a evitarla y los clientes empezaron a notar el cambio de tono. Lentamente, como una fuga lenta en un barco, la clientela del restaurante comenzó a disminuir. La calidez y la alegría que una vez habían llenado el lugar fueron reemplazadas por la incomodidad. Mary y Naomi notaron un cambio, pero no sabían cómo arreglarlo. El negocio por el que tanto habían trabajado parecía escurrirse entre sus dedos. Mary y Naomi sentaron a su madre una tarde, con los rostros sombríos y llenos de preocupación. Tenían que hablar con ella sobre su comportamiento, esperando que pudiera escuchar. Pero cuando hablaron, la rebeldía de Linda fue clara. «Soy su madre», espetó, con la voz fría. «Las traje a este mundo. No pueden decirme lo que tengo que hacer». Mary, sintiendo la picadura de las palabras de su madre, trató de mantener la calma. «Estás aquí para ayudarnos, pero tu actitud está destruyendo todo por lo que trabajamos». Los ojos de Linda se entrecerraron y continuó. «¿Dónde está tu padre? ¿Ese al que siempre le dan dinero? Es un vago, solo está sentado en casa, y ustedes le dan todo. Pero a mí, todo lo que me dan es mi salario». El rostro de Mary se oscureció de ira. «Tendré un problema contigo si vuelves a hablar mal de mi padre», dijo con firmeza. Pero Linda no había terminado. «No me quieren», replicó, con la voz llena de amargura. «Solo me están manejando aquí». La conversación se convirtió rápidamente en un acalorado intercambio, sin que ninguna de las partes quisiera ceder. Finalmente, después de la tensa reunión, Mary y Naomi fueron a ver a su padre, agotadas y frustradas. El señor Peter escuchó en silencio antes de hablar, con la voz cargada de experiencia. «Ella sigue siendo su madre, pero si le permiten seguir en el restaurante, destruirá todo lo que han trabajado tan duro para construir». Después de mucha discusión, Mary y Naomi llegaron a una decisión. Al día siguiente, le dijeron a Linda que ya no trabajaría en el restaurante. Su reacción fue rápida y llena de ira. «Sé que es tu estúpido padre quien les ha envenenado la mente contra mí», gritó, con la voz temblorosa de rabia. El insulto dolió, pero Mary y Naomi se mantuvieron firmes. Observaron cómo su madre se marchaba furiosa, sus duras palabras flotando en el aire. A pesar del dolor de la partida de su madre, las mellizas no la dejaron sin apoyo. Le abrieron una pequeña tienda justo enfrente de su casa, permitiéndole manejarse por sí misma. No era la solución ideal, pero era algo. El señor Peter, aunque dolido por todo lo que había sucedido, aún anhelaba los días en que las cosas habían sido mejores. Quería olvidar el pasado y traer a Linda de vuelta a sus vidas como su esposa. Pero el comportamiento de Linda lo había llevado demasiado lejos, y no podía reconciliar el dolor que ella había causado. Mientras tanto, el restaurante prosperó. Con Linda fuera, el ambiente mejoró y el negocio floreció. La noticia del servicio cálido y acogedor y la deliciosa comida se extendió. Pronto, el restaurante estaba prosperando como nunca antes. Mary y Naomi se expandieron, abriendo nuevas sucursales en ciudades de toda Nigeria. Su arduo trabajo y dedicación habían dado sus frutos, y finalmente estaban viendo los frutos de su trabajo. Pero no era solo el dinero lo que habían ganado. Era la paz que habían encontrado. Su padre estaba contento. Ya no estaba agobiado por la presencia tóxica de su madre, y el restaurante volvió a ser el corazón de su éxito. Ahora que el dinero ya no era un problema, se sentaron y hablaron sobre su sueño de convertirse en médicos. Naomi habló primero, con voz suave pero segura. «Ya no siento ese fuego dentro de mí. Amo mi negocio». Miró alrededor del restaurante, observando el ajetreo de clientes y personal, y sintió un profundo orgullo. Lo que había comenzado como un sueño de convertirse en médicas ahora parecía distante, casi irrelevante en comparación con la alegría y el propósito que encontraban en su trabajo. Mary, asintiendo con la cabeza, sonrió cálidamente. «Este negocio es la respuesta de Dios a las oraciones de nuestro Padre. Yo tampoco quiero ser doctora. Amo este negocio». Sus ojos brillaron de emoción,
No por una carrera médica, sino por el próspero establecimiento que habían construido, un lugar donde podían seguir ayudando a los demás de una manera diferente. Juntas, compartieron un momento de tranquilidad, sus corazones en paz con el camino que habían elegido. La ambición que una vez ardió intensamente por la medicina, había sido reemplazada por una pasión por su negocio. Y sabían que habían encontrado su verdadera vocación. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer pretendientes para Mary y Naomi, y ambas estaban listas para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. La emoción de planificar sus bodas llenó el aire, y las mellizas decidieron fijar la fecha para el mismo día, un día que compartirían con sus nuevos maridos. Pero había una preocupación: dejar a su padre solo. Después de pensarlo un poco, las niñas decidieron abordar el asunto. Una tarde, se sentaron con su padre, un poco nerviosas, pero decididas. Mary comenzó con voz suave: «Padre, sabemos que estás feliz de que hayamos encontrado maridos, pero nos preocupa que sigas solo. No todas las mujeres son como nuestra madre, y creemos que hay buenas mujeres por ahí». Naomi continuó donde su hermana lo dejó: «Papá, te hemos encontrado una buena mujer». El rostro del señor Peter se suavizó al mirar a sus hijas. «¿Quién es?». Naomi sonrió, sintiéndose segura de su decisión. «Trabaja en uno de nuestros restaurantes. Ha sido muy amable con nosotras y hasta le pedimos consejos sobre algunas cosas. Su marido falleció y tiene 2 hijos. Si te casas con ella, sus hijos serán como nuestros hermanos menores y nos aseguraremos de que reciban una buena educación». El señor Peter se quedó sorprendido por un momento. No estaba seguro de qué pensar, pero después de una larga pausa, asintió lentamente. «Necesito tiempo para pensar». Después de 2 días de reflexión, finalmente accedió. Conoció a la señora Ruth, la mujer de la que tanto le habían hablado, y después de hablar con ella, vio que era genuina y de buen corazón. Dio su consentimiento para casarse con ella, sintiéndose en paz con su decisión. La boda se fijó para coincidir con la de Mary y Naomi. En ese fatídico día, la iglesia se llenó de amor y alegría mientras el señor Peter, Mary y Naomi se casaban. Mama Carl, que había sido una figura materna para todos ellos, se puso de pie con orgullo como la madre principal del día, simbolizando el amor y la unidad de su familia. Fue un día de nuevos comienzos, no solo para las niñas, sino también para su padre. Esta conmovedora historia de Peter, Mary y Naomi nos enseña que el verdadero amor y la perseverancia pueden superar cualquier adversidad. Nos muestra la fuerza inquebrantable de un padre que, a pesar de la traición y la pobreza, nunca abandonó a sus hijas. Es un testimonio de cómo la honestidad y la bondad pueden abrir puertas inimaginables, y de cómo el éxito genuino no siempre se encuentra en el camino que habíamos planeado, sino en el que el destino nos depara con una pizca de ayuda divina y un corazón puro. Después de escuchar esta increíble travesía, ¿qué crees que fue el momento más desafiante para Peter y sus hijas, y cómo crees que lograron superarlo? Deja tu comentario abajo. Si esta historia de resiliencia y amor familiar te tocó el corazón, dale un me gusta a este vídeo y suscríbete a Relatos Africanos para más historias inspiradoras que te harán reflexionar sobre la vida y sus maravillosos giros. Dios los bendiga.